Bueno, como les comenté antes de la oración, estoy dando las bienaventuranzas y en esta mañana me toca hablar acerca del versículo 5 del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Pero antes de comenzar con ese versículo y a profundizar la enseñanza, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 23. Desde ahí comienza todo el contexto de lo que estaba aconteciendo para llegar al versículo número 3 y los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5 comienza: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos. Este es el versículo que vamos a profundizar en esta mañana, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bueno, para que podamos entender, me gustaría recordar lo que hemos aprendido en esta serie que hemos comenzado acerca de las bienaventuranzas, acerca del Sermón del Monte. Dijimos que este contexto en el cual nuestro Señor Jesús, en el capítulo 4, 23 al 5, ¿sí?, es un contexto en el cual el Señor está haciendo maravillas, milagros, señales. Está mostrando su deidad, está mostrando que Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Recuerden que Él dice ahí en el 4:23, dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio, haciendo muchas señales. Nuestro Señor y milagros mostraba que Él era el Mesías prometido, profetizado en el Antiguo Testamento. Acá está el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Cristo, al hacer todos estos milagros, demostraba que Él tenía toda la autoridad sobre todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Demostraba porque se sujetaban a Él. Tanto los endemoniados, los lunáticos, aquellos que estaban enfermos, y podemos ver relatos de aquellos que estaban muertos, también el Señor los resucitó. Entonces estaba dándose a conocer, estaba mostrando su deidad, estaba mostrando que Él tenía toda la autoridad en ese tiempo, ¿sí? También podemos ver que las señales que Él hacía no era la función principal de su ministerio. Es importante poder ver la función principal que Él tenía. Vamos a leer un comentario acerca de estos versículos que hemos acabado de leer. Dice el pastor Martin Lloyd-Jones, aconsejando a un grupo de pastores, dice: el propósito y la función principal de Cristo no era curar a los enfermos o traer sanidad. Ciertamente hizo esto, lo podemos ver, ¿sí? Pero no es lo que vino a hacer principalmente. Él hizo todas estas cosas porque tenía un corazón amoroso y lleno de compasión, pero Él, o sea, Cristo, no vino al mundo con ese propósito. También los milagros y las señales tenían un propósito de confirmar el hecho de que Jesús era quien clamaba ser. Estaban confirmando
Si leemos en Hechos, Pedro se para en Jerusalén, dicen, ustedes que vieron las señales que él hizo. El Mesías estaba confirmando las señales, ¿sí? Dice, la parte, continúa el comentario del pastor Martin Lloyd-Jones, dice, la parte de la sanidad de su ministerio era una parte casi incidental, ¿qué quiere decir? Secundaria, ¿sí? Esos milagros que hacía era parte de su ministerio, pero era secundaria. Su objetivo principal era cumplir con algo que solamente él podía hacer. Esto es crucial, dice. Lo que era verdad en su ministerio es igualmente verdad en la iglesia cristiana. La tarea primordial de la iglesia no es hacer feliz a la gente, tampoco es sanar a las personas, ni siquiera es hacer buenas a las personas. La iglesia, claro, que se preocupa por la felicidad y la bondad de las personas, pero esa no es la función principal. Su tarea esencial es restaurar a las personas hacia una relación correcta con Dios. Ese era el propósito de nuestro Señor Jesús. Restaurar a las personas hacia una relación correcta con Dios. ¿Y cuál es el propósito principal de la iglesia? La misma. Entonces Jesús dio a la iglesia esa función, esa responsabilidad principal de restaurar a las personas hacia la relación correcta. No como te parece, no como se te puede ocurrir, sino conforme a la palabra de Dios, de una forma correcta. Es muy importante recordar esto, ¿por qué? Porque por el contexto por el cual vivimos hoy en día en nuestra ciudad y en otras ciudades y en otros países. Muchas veces hacen hincapié en ciertas cosas que no es la palabra de Dios, que no es Cristo, que no hablan del pecado. El evangelio debe estar en una predicación. Cristo debe estar en una predicación. Los hombres deben correr buscando ayuda del Señor. Vamos a ver también que el contexto que nos relata, dice, si vamos a Mateo 4:25, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, y de Judea y del otro lado del Jordán. Había mucha gente siguiéndolo. Y ahí comienza el sermón. Dice, viendo la multitud, ¿qué hizo Cristo? Subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya hemos visto esta bienaventuranza, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir ahí Cristo? Bienaventurados los pobres en espíritu. Cristo básicamente lo que está diciendo, dichosos, felices los nadie de este mundo. La pobreza de espíritu, ¿saben qué es? La pobreza de espíritu es reconocer tu pobreza espiritual. Es reconocer que estás alejado de Dios y que nada puedes hacer por sí mismo, nada puedes hacer. Es reconocer tu condición, que toda tu vida has pecado ante los ojos de Dios. No puedes ofrecerle nada para ser salvo. No puedes hacer nada si no tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón y en tu mente, amándolo. Por eso recibimos esa recompensa que dice, porque de ellos es el reino de los cielos, porque Cristo nos da esa entrada. Dice en otros pasajes de la palabra que Él es la puerta, Él es el camino estrecho. Él nos da el acceso al reino de Dios. Sigamos, la segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? Por su pobreza de espíritu, por la condición en la que se encontraban. ¿Por qué lloran? Por su pecado, al ver la condición en la cual estaban. Señor, perdón. Claman por perdón al Señor. Y no solo se duelen por el pecado de ellos, sino por el pecado de la gente, de la sociedad. Se duele al ver la sociedad, cómo está corrompida, cómo se destruyen unas a otras.
Entonces, esta persona que pasó por la pobreza de espíritu, ¿sí?, hereda el reino de los cielos, ya es de forma presente, ya es parte del reino de los cielos. Y dice que llora este bienaventurado, llora por su condición por la cual se encuentra delante de Dios. ¿Y quién es el que lo consuela? Dice ahí, porque ellos recibirán consolación. Ya hemos estudiado esto, aquellos que se conectan por primera vez, aquellos que no han escuchado los sermones anteriores, las enseñanzas acerca de estas dos bienaventuranzas, les pido que lo busquen. Busquen ahí, está en nuestra página, ¿sí? Reciben consolación ¿de quién? Del Padre de consolación, pudimos ver que dice la Escritura. Cristo fue el que vino a consolarnos. ¿Y qué dejó Cristo? A la tercera persona de la Trinidad, el Paracletos en el griego, que es el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador. De esa manera recibimos una consolación de parte de Dios buena y verdadera. Y en Él está basada nuestra esperanza y está basada la esperanza de todo cristiano. Un comentario que tengo para hacerles: nunca podemos entrar en el reino de Dios si confiamos en nuestros propios méritos y obras. Necesitamos nacer de nuevo, como dice Mateo capítulo 18, versículo 3 al 4. Ya lo hemos visto. Viendo tu pecado y viendo la condición mala en la que te encuentras delante de Dios, así como el publicano, esto sí les pido que busquen, Lucas 18, 13. Esta es la condición en la cual se encuentra toda persona, y esto es lo que tiene que hacer si todavía no ha entregado su vida al Señor, si todavía no se ha arrepentido. Dice, este publicano fue a orar al templo y con él había también un fariseo, pero vamos a leer el relato de Lucas 18:13, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, dice, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras versiones van a encontrar que sé propicio a mí, soy pecador. Así es la condición en la cual te debes encontrar para reconocer tu mansedumbre, para llorar por tu pecado, por esa pobreza de espíritu y para llorar por aquellos que están perdidos. Un pasaje también que me gustaría leer, Isaías 6:5. Esta es una visión que tiene Isaías para que podamos entender acerca de cómo ve este profeta a la sociedad, cómo se ve a sí mismo. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él no se creía digno de estar en esa visión que el Señor le estaba mostrando. Isaías 6, les invito a que lo lean, aquellos que no conocen ese pasaje. Vamos a recordar también que cada bienaventuranza brota de la otra. Jesús pone en primer lugar la pobreza de espíritu porque es la base de todas las bienaventuranzas. Es el elemento fundamental para llegar a ser cristiano. Nadie puede decir, yo quiero ser misericordioso, o otro puede decir, yo quiero ser bondadoso, o tener hambre y sed de justicia. No lo puede ser si todavía no has nacido de nuevo, si todavía no has visto tu pobreza en espíritu, si todavía no has llorado, si todavía no eres manso. Es consecutivamente, ya les he marcado que una va tras otra. Cada bienaventuranza es como una piedra, una arriba de otra, o es como un escalón. Va en ascenso, pero mirando a quién, a Dios, relacionándose con Él día tras día. Ahora sí, vamos a leer nuestro pasaje en el cual vamos a profundizar en esta mañana. Versículo 5 del capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a explicar qué es la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Pero antes de explicar qué es la mansedumbre, como hemos visto en las otras ocasiones, vamos a ver qué no es la mansedumbre. ¿Por qué? Porque muchas veces al decir esto no es, va a brotar lo verdadero. Y también para qué es bueno notar o marcar lo que no es, porque a veces en nuestra mente, en la sociedad, o lo que nos han enseñado o lo que hemos aprendido, a veces decimos esa persona es mansa, esa persona es humilde, ¿sí? En otras versiones en su Biblia, este versículo 5, van a ver que bienaventurados los humildes. Así que vamos a desarrollar en este punto, antes de ir a la definición de mansedumbre, ¿qué quiere decir? ¿Qué no es ser manso o humilde? ¿Qué no es? ¿Sí? No es la persona mansa o humilde, no es ser de personalidad callada o ser introvertido o tímido. Un hombre o una mujer cerrada, o sea, que no tiene conversación, ¿sí? No quiere decir eso que es humildad o que tiene mansedumbre, ¿sí? Sabemos que el permanecer callado puede ser una cualidad acerca de la humildad, pero muchas veces no lo es, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poco más acerca de ese punto, ¿sí? La humildad no es lo que no te atreves a hacer algo. La humildad no quiere decir que no puedo hacerlo. Muchas veces se te encarga en el servicio o se te encarga hacer una tarea que hacer. Muchas veces uno dice, no puedo hacerlo. Están esperando que le diga, ¡ay, qué humilde! No es eso. La humildad no es eso. La humildad no es ser cobarde o sin convicción. Decir que sí, ¿sí? ¿Para qué? Para no meterte en problemas. No es eso. No es cobardía la humildad. No es una persona sin convicción. La humildad o la mansedumbre no es... Algunas personas confunden, ¿sí? Que la indolencia, ¿sí? El dolor de haber pasado dentro de tu familia alguna situación. Las personas dicen, ay, qué mansa, cómo se sostiene, no puede quebrarse aún. No es eso, sino esta persona es una persona insensible, ¿sí? Que no se duele por los demás o no se duele por la ocasión por la cual están pasando, ¿sí? Y un ejemplo claro, ¿sí? En el cual es contradictorio a estas personas que son de alguna manera indolencias, que tienen indolencia, o sea, que son insensibles, es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús muestra lo contrario a la insensibilidad. Él se dolió por la muerte de Lázaro. Él, al ver a Jerusalén en la condición en la que se encontraba esta ciudad, se quebrantó, dice la palabra. Dice que lloró. Es lo contrario a la insensibilidad. No confundamos que esta persona no tiene sensibilidad porque es mansa. No, no es eso, no es eso. Otro punto que podemos ver, que mucha gente confunde la mansedumbre por cierta educación que tuvieron con sus padres, por el hábito en el cual crecen, por la educación de su entorno también, según el donde vivían, ¿sí? No es eso la humildad o la mansedumbre. Mucha gente también dice, estas personas viven en un lugar humilde o con situación económica humilde. Tampoco eso quiere decir la humildad o la mansedumbre bíblica. No es eso. El hermano Donald Carson dice, la mansedumbre no es como imagina mucha gente, una debilidad. Una persona mansa no es como una persona indecisa, tímida o insegura. Uno puede ser una persona indecisa, tímida e insegura y ser orgullosa. De hecho, algo que me marqué acá, estas cualidades disfrazan muchas veces la humildad. Muchas veces estas cualidades de ser tímida, insegura, indecisa, muchas veces cubren con eso lo interior, ¿sí? Aquellos que aparentan ser humildes.
Pero bíblicamente no quiere decir tampoco eso. No quiere decir que seas tímida, insegura, indecisa o que no tengas fuerza. Tampoco quiere decir eso, la humildad bíblica. Ahora sí, vamos a profundizar acerca de qué es la mansedumbre bíblicamente. La mansedumbre que nos relata nuestro Señor Jesús es una gracia divina que viene dada por Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor, 22. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Es un fruto del Espíritu. Por eso es algo sobrenatural la mansedumbre. ¿Sí? Por eso una persona no es mansa por su naturaleza. Algunas personas que son muy amables y mansas en tanto que nadie las moleste. ¿Sí? Después otra aclaración que tengo para hacerles. Todos nosotros tenemos un carácter notable mientras hacemos lo que queremos. Pero ¿qué pasa después? ¿Sí? A veces la gente ve una persona, ¡ay, qué mansa, qué humilde! Pero ¿qué pasa después? Que le molesten, o que pase algo, o que pierde algo. ¿Sí? Un ejemplo que puedo darles, yo estoy yendo para tomar el colectivo y voy saludando a la gente, ¿sí? Uno por uno, voy, hola, hola, y quizás la gente, qué humilde, saluda el vecino, y pierdo el colectivo. ¡Ay! Se me fue la mansedumbre, la humildad, empiezo, ¡ay, qué hago! Empiezo a los gritos, dejo de saludar a la gente y voy a las corridas. Y así, ¿o qué pasaría si algún hermano o alguna hermana o personas que no conocen al Señor les chocan el auto o pasa algo en su casa? Se les fue la humildad, se les fue la mansedumbre. ¿Se dan cuenta? Que es un fruto del Espíritu, es algo que es un regalo de Dios, es un don de gracia, la mansedumbre. La palabra mansos que vemos ahí en ese versículo es la palabra griega praos, ¿sí? Que básicamente significa suave o blando. A veces este término, praos, en el griego, se usaba para describir un medicamento relajante o también para describir una brisa ligera, ¿sí? Un viento suave en los tiempos del Señor, ¿sí? También en los tiempos del Señor, esta palabra se usaba para describir a caballos u otros animales cuyo espíritu y naturaleza eran salvajes, fuertes, ¿sí? Que debía estar un domador para domesticarlos, ¿sí? De tal modo que pudieran realizar un trabajo útil. Se usaba muchas veces en ese contexto un caballo o animales cuyo espíritu eran su naturaleza ya en sí y su fortaleza salvaje y tenían que domar. ¿Para qué? Para hacerlos útil. Cuando hablamos en los términos bíblicos, dirigiéndonos ya a una persona, significa, la palabra mansedumbre significa ser de un espíritu apacible, dócil, sumiso, tranquilo, misericordioso y humilde. Por eso en algunas versiones van a encontrar bienaventurados los humildes. Lo que básicamente quiere decir esta palabra, que una persona mansa tiene su fortaleza bajo control. Eso quiere decir, una persona que tiene su fortaleza bajo control, tiene un autocontrol dado por el Espíritu Santo. Ahora vamos al tercer punto, vamos a ver quiénes son los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Si leemos nuevamente esos versículos que leímos, del capítulo 5, 1 al 5, ¿qué vimos? ¿Qué recordamos inclusive? Ya vimos que aquellos que han sido pobres en espíritu, ¿sí? Por Dios, y han sido conducidos a llorar delante de Dios, han sido consolados. Pero aquí aprendemos que también que estas mismas personas son mansas,
¿sí? Una consecutiva a la otra. De mente humilde y amable delante de Dios y delante de los hombres. En esta bienaventuranza, ¿saben lo que podemos ver, hermanos? La relación que tenemos con Dios, y esa relación de forma vertical se va a dar a conocer a través de la mansedumbre de forma horizontal con las personas. Acá viene el primer punto visible de la bienaventuranza. Las primeras dos tienen que ver con la relación con Dios, de cómo estaba. Dios me quebranta al mostrarme mi pecado. Pero ahora esta tercera bienaventuranza lo que nos muestra es no solo mi relación con Dios, sino esa relación con Dios ahora va a ser demostrada de forma horizontal a los demás. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes acerca de situaciones difíciles, acerca de algunos altercados, como les di el ejemplo? O un ejemplo práctico, tomen nota si quieren, para verificar qué tan mansos son, es este. Dice, es fácil reconocer delante de Dios que somos pecadores. Podemos clamar en oración con el corazón quebrantado, Señor, soy un miserable pecador. Pero ¿qué pasaría si un hermano de la iglesia te mirara a los ojos y te dijera, pienso que eres un miserable pecador? ¿Cómo reaccionarías, hermano o hermana? Es diferente, ¿no? Es diferente cuando nosotros reconocemos nuestra condición o nuestra situación ante los ojos de Dios, pero es distinto cuando alguien me dice las verdades. Es como cuando uno le dice por ahí a un hombre alto, ¡ay, qué bajo que eres! No lo va a sentir, se va a reír. Es un comentario más. Pero decirle a un hombre bajo, qué enano que eres, ahí sí, agárrate. Como decía un hermano. Dice, las mismas palabras, este ejemplo que les doy para ver qué manso eres, hermana o hermano, ¿sí? Estas mismas palabras estás dispuesto a reconocer en intimidad con el Señor, ¿sí? Lo reconoces que eres pecador, pero ahora tu indignación se mueve cuando escuchas de la boca de un ser humano, ¿sí? Y de repente brota el orgullo. Una persona sin mansedumbre, dice en Proverbios 25-28, dice que es como una ciudad derribada sin muros. Leamos, Proverbios 25-28, dice, como ciudad derribada sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no controla. En otras versiones van a encontrar, ¿sí? En Proverbios 16:32 también nos da otro ejemplo. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es, dice, el que tarda en airarse. Así que hay que controlar, pero no lo puedes hacer por vos mismo o por vos misma. Es dependiendo de la ayuda de nuestro Señor. Un caballo sin domar es inútil. Un caballo sin domar es inútil. Dijimos que esa palabra se usaba cuando un caballo no era domado, era inútil. Tenían que trabajar la mansedumbre de este caballo. Después, una medicina que es demasiado fuerte va a dañar la cura. Un viento descontrolado destruye. La emoción fuera de control también destruye y no tiene lugar en el reino de Dios. El orgullo no tiene lugar en el reino de Dios. Una persona descontrolada no tiene lugar en el reino de Dios. Por eso es importante notar que esta bienaventuranza surge o brota de la otra. Los mansos están en el medio de los que lloran, ¿sí? Y de los que tienen hambre y sed de justicia, que es la siguiente bienaventuranza. ¿Por qué? Porque solo los mansos pueden tener hambre y sed de justicia verdadera. Si el Señor no ha trabajado en tu mansedumbre, no vas a responder con hambre y sed de justicia verdadera. Va a ser tus fuerzas,
va a ser tu impulso y no va a ser bueno, básicamente. Ahora vamos a ver una demostración de la palabra acerca de la mansedumbre. Cuarto punto, demostración de los mansos. La Biblia está llena de ejemplos de hombres mansos. La mansedumbre es el deseo controlado de hacer que los intereses de los demás pasen por delante de los nuestros. Vamos a ver un ejemplo. Vayamos a Génesis capítulo 13, por favor. Génesis capítulo 13. La mansedumbre va más allá de nuestros propios deseos, situaciones o nuestras cosas, por ejemplo, ¿sí? Ahí vamos a ver un ejemplo acerca de lo que aconteció a Abraham con su sobrino Lot. Génesis capítulo 13, del 6 al 11, vamos a leer, dice la Escritura, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Miren, porque somos hermanos, dice, no haya altercado entre nosotros. Versículo 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la destrucción de Zoar, antes que destruya Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Podemos ver que Abraham actúa con mansedumbre, no mirando sus propios deseos o deleitándose en lo que a él le gustaba o lo que tenía en ese tiempo. Un comentario que pude rescatar acerca de estos versículos dice, este hombre que actuó con mansedumbre en esta situación, ¿sí? O sea, Abraham, ¿sí? Él podía defender sus propios derechos, dice este comentario. Él tenía tanto el derecho como de poder, ¿sí?, quitarle a su sobrino lo que tenía, inclusive sus ganados y sus pastores. Pero él, ¿qué hizo? Abraham renunció con gusto a sus derechos y puso a un lado su poder. Inclusive no hubo rencor por esta situación. Esto es un agregado mío, porque podemos ver más adelante que Abraham, sin rencor, al enterarse que la ciudad donde vivía su sobrino Lot y su familia iba a ser destruida, ¿qué hace Abraham? Intercede ante Dios por Lot y su familia, inclusive por ese pueblo también. Pero el Señor ya tenía algo planeado, algo ya en sus planes para esa ciudad que iba a ser destruida. Entonces podemos ver de cómo actúa con mansedumbre Abraham en ese momento, ¿sí? Y no tenía rencor a causa del conflicto que se generó, que generaron en sí sus pastores. Él le dio la autoridad. Vamos a seguir leyendo más adelante. Vamos a ver la vida de José. Vamos a Génesis 50, por favor. ¿Se acuerdan la historia de José? Los niños que hemos estudiado, la historia de José. Dice que José fue maltratado por sus celosos hermanos y finalmente vendido como esclavo. Esto es un comentario antes de llegar al versículo, para aquellos que no conocen la historia de José, cuando por la misericordia de Dios, el plan que tenían sus hermanos fue frustrado, ¿sí? José llegó a ser la mano derecha de Faraón, ¿sí? Él podía vengarse de sus hermanos.
Él podía hacerlos esclavos como lo hicieron con él, pero también él mostró mansedumbre. ¿Qué dice en Génesis 50, versículo 19 al 20? Dice, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Esta es la respuesta de José. José podía vengarse, pero él no buscó venganza. Él no pagó mal por mal. La mansedumbre de José, podemos ver en este relato, es básicamente dejar en las manos del Señor para que Él juzgue. Por eso dice él, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios para que les juzgue? Básicamente les está diciendo a sus hermanos. Y ahí podemos ver que José perdona y ayuda a su familia, que lo deja en las manos el juzgar a sus hermanos. Y no solo ayuda a su familia, sino en ese tiempo ayudaba a todos los que pasaban hambre y venían a Egipto por comida, dice la palabra. La vida de Moisés es otro ejemplo muy claro acerca de cómo trabaja Dios la mansedumbre. Un relato que encontré dice que Moisés tenía entrenamiento, tenía autoridad. En ese tiempo se entrenaba no solo los hijos de Faraón, sino el pueblo. ¿Para qué? Para ir a la guerra, para ir a la batalla. ¿Y qué pasó con Moisés durante sus 40 años? Dice que la Biblia dice que mató a un egipcio que estaba golpeando a unos esclavos hebreos. Luego huyó para el desierto, donde Dios lo llamaba para liberar a su pueblo Israel. Miren cómo es el orden. Moisés, los primeros 40 años, no estaba preparado. La mansedumbre no estaba en él. Primero no estaba buscando a Dios, tenía posesiones, tenía todo para deleitarse en Egipto, y su mansedumbre no estaba controlada, por eso mató, no controló sus fuerzas. ¿Se dan cuenta? Entonces los primeros 40 años Moisés no estaba preparado aún, no estaba preparado, no era manso. Los siguientes 40 años viviendo en Medián con su familia, pasteando ovejas, se sometió a Dios y Dios estaba trabajando con él. ¿Qué? La mansedumbre. Dios estaba trabajando con él en su mansedumbre. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 3, 11. La palabra del Señor. Dice, entonces Moisés respondió a Dios. Dios lo llama a Moisés para liberar a su pueblo y dice que Moisés dijo esto. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No se sentía capaz. Ahí podemos ver unas cualidades de la mansedumbre. El Señor estaba trabajando en su vida. Y en el capítulo 4:10 de Éxodo nos relata la Biblia, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esto es en la condición en la que se encontraba Moisés, y el Señor estaba trabajando en él. Entonces podemos ver los primeros 40 años de Moisés, no estaba preparado aún. Los siguientes 40 años, Dios estaba trabajando en él, estaba moldeando su carácter, su mansedumbre, ¿sí? Y los últimos 40 años, Moisés ya estaba preparado. Por eso va el Señor a través de Moisés libera al pueblo de Israel de manos de Faraón. Y después en el desierto, ya estando con el pueblo de Israel, en Números 12:3, miren lo que dice. Números 12:3 dice la palabra del Señor, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra.
¿Vieron? Es ese orden. Moisés no estaba preparado, el Señor trabaja en su carácter y ahora el Señor lo lleva como líder de su pueblo. También podemos ver otro ejemplo, la vida de David, pero por temas de tiempo no vamos a poder profundizar. Les invito a que puedan leer. David fue perseguido por Saúl y él podía haberlo matado. También vemos que fue maldecido también por un hombre y él no toma represalias. Inclusive podemos ver otro ejemplo de mansedumbre, Job. En Job capítulo 1, 21, esto es el contexto que Job perdió a sus hijos y perdió sus posesiones y perdió todo. Perdió todo. Si estás pasando una situación de prueba, hermano, hermana, esto es para vos. Mira lo que dice Job. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hasta ahí ejemplos del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento brotan también, pero ¿de quién brotan ejemplos de mansedumbre y humildad? De Cristo. De otras personas también, los apóstoles también fueron moldeados a la mansedumbre. El apóstol Pablo también. Pero Cristo, ¿sí?, nos dice que Él fue manso y humilde de corazón. Vamos a profundizar ahora en unos minutos ese versículo. Está en Mateo capítulo 11, 29. Dice que Él entró como manso sentado en una asna, Mateo 21, 5. Así que el mayor ejemplo que debemos ver es a Cristo en el Nuevo Testamento. Es a Cristo. Quizás alguno puede recordar, pero Cristo no entró al templo en 2 oportunidades. En Juan nos relata cuando comenzó su ministerio y casi al finalizar el ministerio, antes que sea arrestado, días antes, el Señor entró al templo. ¿Y qué hizo en el templo? Vamos a leer, eso sí, para aclarar este punto, porque esto muchas veces se utiliza. Juan capítulo 2, versículo 14 al 16. Y halló en el templo, dice la palabra del Señor, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Se acuerdan la definición de mansedumbre? Una persona mansa, ¿sí?, tiene su fortaleza bajo control, tiene autocontrol dado por el Espíritu Santo. Cristo controla sus fuerzas en esos versículos. Está controlando su poder, porque si Él quería, podía haberlos matado a todos que estaban ahí en el templo, usando el templo de Dios como mercado. Podía haber hecho otras cosas, pero Él se rehusó. Él tenía poder, Él tenía la autoridad. Sino con un dolor, con una angustia de cómo ver la condición del templo, Él, controlando sus fuerzas, actuó de esta manera, con mansedumbre y humildad. Aunque ante nuestros propios ojos uno puede decir, no, pero es así, Él controló porque Él podía hacer lo que quiera ahí en el templo, tenía todo el poder. Si Él quería, podía pedir que bajen los ángeles, como fue cuando nos relata el Evangelio, cuando fue arrestado. Él podía haber pedido que venga una legión de ángeles que destruyan todo el templo, y podía haber pasado, pero Él no. Él controló su fuerza, controló su poder. Vamos a ver ahora, los minutos que nos quedan, el resultado de la mansedumbre, ¿sí? Del capítulo 5, vamos nuevamente a Mateo, por favor, acompáñeme. Vamos a ver ese resultado de la mansedumbre. Aquellos que son mansos, ¿qué recompensa tendrán? Hemos leído, ¿no? Vamos a Mateo 5, versículo 5. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sí? Este es el resultado de la mansedumbre. Al igual que las bienaventuranzas anteriores, hay una recompensa.
¿sí? ¿Se acuerdan en Génesis cuando Dios creó toda la tierra? Todo estaba en orden, ¿sí? Lo que nos promete Cristo, ¿sí? En esta situación dice que un día va a reinar, ¿sí? Un día va a reinar Él, vamos a heredar esa tierra prometida, ¿sí? Vamos a recuperar el paraíso perdido a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Un día aquellos que se han convertido en sus hijos por medio de la fe en Cristo gobernarán. Y ellos, solo ellos, o sea, solo los hijos de Dios, los únicos, serán bienaventurados, porque comprendieron su indignación y su pecaminosidad, y confirmaron en la misericordia de Dios. ¿Sí? Se confirmaron en la misericordia de Dios y creen en esta promesa, que vamos a heredar un día la tierra. Este pasaje es tomado del Salmo 37:11, que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se crearán con toda abundancia de paz. En 2 de Pedro 3:13, les pido que buscan, también hay una definición acerca de lo que vamos a heredar, hermanos. 2 de Pedro 3:13, por favor. Pero dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales no mora la justicia. Ahora, de forma práctica, me gustaría hablar acerca de algunas aplicaciones para finalizar. ¿Sí? Algunas prácticas a desarrollar. ¿Para qué? Para avanzar o para empezar a trabajar la mansedumbre en nosotros, ¿sí? O sea, básicamente recurrir a Dios, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Pidiéndole ayuda para que el Señor trabaje la mansedumbre, pero es nuestra responsabilidad de esforzarnos como venimos aprendiendo, ¿sí? De dedicarnos a las cosas de Dios. Dice una recomendación práctica, ¿sí? Sabiendo que esta mansedumbre es un medio de gracia. En 2 de Pedro 3:18 dice, el apóstol Pedro dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la mansedumbre es un medio de gracia que Dios da. Muchas veces podemos ver a hermanos o hermanas en la cual el Señor está trabajando. Todo cristiano recibe esta mansedumbre. Eso es bueno aclarar. No se aflijan, hermanos, hermanas. Pero ¿qué pasa? En algunos es más notorio que en otros la mansedumbre. Por eso necesitamos seguir creciendo y desarrollar la mansedumbre y pedir a nuestro Señor. ¿Cómo puedes crecer? ¿Cómo puedes desarrollar la mansedumbre? Número 1, dice, a menudo medita en la persona de Cristo. Aprende su ejemplo. Ahí leíamos Mateo capítulo 11, 28 al 30. Vamos a leerlo ahora sí y vamos a profundizar en el tiempo que nos queda. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar? Aquellos que aprenden de Cristo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos está dando una promesa ahí. Si buscamos de Él, si nos relacionamos con Él, ¿qué vamos a obtener? El ejemplo de la mansedumbre y la humildad. Y de esa manera vamos a llegar a tener descanso para nuestras almas. Una recomendación que te puedo hacer, hermana, hermano, aquellos que están siguiendo la transmisión que no nos conocen, lee los evangelios, dedícate, medita. No solo lee, medita cómo el Señor tuvo paciencia con sus discípulos, cómo Él mostró la mansedumbre que Él tenía, la humildad. Hay muchos ejemplos que no me alcanzaría. En un momento a los hermanos les decía, esto está para 2 enseñanzas. Podemos ver ejemplos por todos los evangelios de mansedumbre y humildad de nuestro Señor Jesús. El lavado de los pies me viene a la mente.
Cómo se confrontó en el momento que fue arrestado. Y un montón de ejemplos que me viene a la mente. Y esta palabra del Señor Jesús es tomado de Jeremías capítulo 6, versículo 16. Miren lo que dice Jeremías. Y el Señor está hablando acerca de ese versículo. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Eso respondió el pueblo. Cristo vino a marcarnos esas sendas antiguas. Por eso Él dice que vamos a encontrar descanso para nuestras almas en esas sendas antiguas. Si nos relacionamos con Cristo, si buscamos de Él, ¿sí? Y esto es para aprender, hermanos. Cuando vos te estás relacionando con una persona, cuando vos tienes de alguna manera contacto diario, ¿sí? Esa relación va a afectar en tu carácter, va a afectar en tu personalidad. Por eso necesitas relacionarte con Cristo. Y esto también es una advertencia. ¿Con quién te estás relacionando más? ¿Con gente que no conoce al Señor? Te invito a que leas Salmos capítulo 1, cómo muestra a aquellos que no buscan de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué frutos van a recibir? Entonces, es un llamado de Dios, buscad de Cristo. Buscad de Cristo, relacionate con Él. Recurrí a su ayuda. Otro ejemplo que podemos ver es orar diariamente. Número 2, algo práctico para crecer en la mansedumbre es orar diariamente. ¿De qué manera? Recurriendo al Espíritu Santo, pidiéndole que controle tus pasiones, tu enojo, tu debilidad y orgullo. Como la oración modelo que citó nuestro hermano Alejandro hace unos minutos, en Mateo 6:13, miren lo que dice el Señor, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No me metas en tentación, mas líbrame del mal. Señor, ayúdame a no caer en pecado, a no enojarme, a no irarme. Eso es lo que está diciendo el Señor. Buscad al Señor en oración. Del Mateo 7:9 dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si un hijo le pide pan, le dará una piedra? Y el versículo 10 dice, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará vuestras cosas a los que le pidan? Un ejemplo de humildad y mansedumbre para que lo lean en sus casas, hermanos. Mateo 15, del 22 al 27. Esta mujer que dice que buscaba ayuda del Señor. Le voy a leer los últimos versículos nada más. Esta mujer dice, entonces vino, estoy leyendo Mateo 15, 25. Entonces ella vino y se postró ante Él, o sea, ante Cristo, diciendo, Señor, socórrame. Dice, respondiendo, Él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer estaba clamando al Señor en ayuda. Así, hermana, hermano, clama al Señor. Por favor, ayúdame a ser más manso y humilde como Cristo. Otra cualidad que podemos ver es andar en contentamiento. Dedícate al contentamiento, al caminar como cristiano, con lo que tengas. Como el apóstol Pablo dijo a los Filipenses capítulo 4:11, dice, no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido en contentarme. Contentate con lo que tienes, hermano, hermana, para trabajar la mansedumbre, para crecer en mansedumbre. En cualquiera sea mi situación, dice el apóstol Pablo. En Mateo 6:11, la oración modelo nuevamente, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, dice el Señor. No está pidiendo el Señor ahí para el mes.
No está pidiendo el Señor para el año, sino está pidiendo para el pan diario que el Señor permite que esté en nuestras mesas. Charles Spurgeon, un predicador, para aquellos que no conocen, ¿sí? Un pastor, dice esto: el hombre de espíritu manso no es ambicioso, está satisfecho con lo que Dios provee, no dice a su alma, detesta el maná de cada día. El hombre manso no detesta el maná de cada día. El hombre manso es agradecido y feliz, está contento aún con nuestras comidas comunes, con lo que se nos sirve. En esto me vi reflejado y mi esposa me conoce. Sí, muchas veces veo que vamos a comer y creo que algunos también o algunas nos vemos reflejados en eso. ¿Sí? Un ejemplo que él da, dice, un hombre entra a la casa y la cena está servida, inclina su cabeza y dice, por lo que estamos a punto de recibir, si esto lo está haciendo en oración, agradeciendo la comida, por lo que estamos por recibir, que el Señor nos vuelva verdaderamente agradecidos. Y luego abre los ojos y gruñe. Dice, ¿cómo? ¿Carnero frío otra vez? Su espíritu es muy diferente al del buen cristiano que cuando llegó a la casa encontró 2 peces y 2 o 3 papas en la mesa y pronunció sobre ellos esta bendición. Padre celestial, te damos gracias porque tú has rebuscado tanto en la tierra como en el mar para encontrarnos este convite. Su cena no era tan buena como el del otro hombre, pero estaba contento con ella y eso le hacía mejor. Miren qué comparación. También él sigue relatando y dice, más adelante en esta bienaventuranza, él dice, un hombre manso se somete a la voluntad de Dios. Esto les contaba a los hermanos el día jueves en la oración. Dice que un hombre en Inglaterra, pastor de ovejas, ¿sí? Se encontró con un médico y dice que el médico le preguntó al pastor de ovejas, ¿cuál es el pronóstico del tiempo para mañana? Pues respondió el pastor, tendremos el tipo de clima que me agrada. Entonces el doctor le preguntó, ¿qué es lo que quieres decir? Y el pastor le respondió, el clima que agrada a Dios siempre me agrada a mí. Dice, pastor de ovejas, tu porción parece ser un poco dura, le pregunta el médico. No, señor, repuso el pastor, no es así, pues abunda en misericordia. Pero dice que le dijo el médico al pastor, pero tienes que pastorear, tienes mucho trabajo, ¿no es cierto? Sí, respondió, tengo mucho trabajo, pero es mejor que estar holgazaneando. Pero tienes que soportar muchas penalidades, dice que le dijo el médico al pastor. ¿No es así? Oh, sí, señor, dijo, muchísimas, pero entonces no tengo tantas tentaciones como las que tienen las personas que viven en las ciudades. Y tengo más tiempo para meditar en mi Dios. Así que estoy completamente satisfecho porque donde Dios me ha puesto es la mejor posición en la que podría estar. Con un espíritu feliz y contento como ese, los mansos no altercan con Dios, no hablan como hacen alguna gente insensata. Y en esto me vi reflejado también. Muchas veces en nuestras conversaciones queremos sacar tema y decimos, qué mal está el tiempo, o qué frío, o está lloviendo, o qué feo. Cuando aprendí este ejemplo, nunca más quise hablar del tiempo. O sea, no me gusta decir que el tiempo es malo, sino que aprendamos como este hombre dice, el clima que agrada a Dios me agrada a mí. ¿Sí? Cuando nos pregunten, digamos eso. Es un ejemplo de mansedumbre. Así que podemos seguir enfatizando acerca de las buenas prácticas, ¿sí? Y otro punto, y ya con esto termino, ponte en guardia cuando surjan tus primeros enojos. Estar atento, porque una simple chispa, ¿sí?, puede prender fuego el bosque. Estate atento cuando tengas, de alguna manera, estés en esa situación. En Filipenses 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
ni deis lugar al diablo. En Proverbios 17:14, en la Biblia de las Américas, dice, el comienzo de la contienda es como el soltar de la lengua. Deja, pues, la riña antes de que empiece. Cuida tu boca. Lee Santiago capítulo 3. Spurgeon también sobre este pasaje me llamó mucho la atención, y esto es para mí y para ustedes, hermanos. Dice, hay ollitas que hierven pronto. ¿Qué quiere decir? Ollas chicas. Y yo he conocido algunos cristianos profesantes que son como ollitas, dice, porque el más pequeño fuego los hace hervir, cuando no han tenido del todo la atención de herir sus sentimientos, han sido terriblemente heridos. El más sencillo comentario ha sido tomado como un insulto y se han hecho una serie de deducciones inexistentes acerca de cosas y consideran a sus hermanos ofensores por una palabra o por media palabra, hay incluso por no decir ni una palabra. Se ofenden. Tengamos cuidado, hermanos, hermanas, tengamos cuidado que brote el orgullo en vez de la mansedumbre cuando nos vemos en ciertas situaciones. Y así puedo seguir. Pero bueno, lo que quiero marcar en esta mañana es que el Señor va a obrar en nuestros corazones. ¿Quiénes van a heredar esa tierra? Aquellos mansos. Y esto es un llamado de atención a aquellos que todavía no han pasado por esas dos bienaventuranzas para recibir la mansedumbre. Dice en 1 Corintios capítulo 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. No van a hacerlo. Por eso, amigo, amiga, necesitas a Cristo. Necesitas que Cristo te muestre tu condición. Necesitas correr a Él pidiéndole perdón. Como esa mujer que leímos recién ahí. Socórreme, ayúdame, por favor. Clama al Señor, pidiéndole perdón por tus pecados. Y debe ser limpiado por la sangre de Cristo. Y el relato continúa de 1 Corintios capítulo 6, 11, dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si vos confías en Cristo, amigo o amiga, tus pecados, tu condición va a ser cambiada. Con la sangre de Cristo tus pecados son limpiados y tu condición de ser enemigo de Dios o de una persona injusta, como dice ahí, va a pasar a ser justa. ¿Por quién? Por alguien justo. ¿Quién es ese justo? Cristo. Cristo pagó la justicia que vos y yo merecíamos. Y para finalizar, hermanos, vamos a leer Salmo 37. Por favor, acompáñenme y con esto sí finalizo. Disculpen la hora, pero espero que se haya entendido. Esto es un ánimo para mis hermanos. Miren lo que dice en Salmo 37, 1 al 11, vamos a leer. Esto es un ánimo, hermanos, por favor, sigamos las pisadas que marcó Cristo. En Romanos dice que somos 8 coherederos con Él. Si pasamos aflicción, Cristo también la pasó. Salmos 37, 1 al 11 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No te impacientes, no tengas envidia, hermano, hermana. Confía más bien, ¿qué debes hacer?
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, no te alteres. Controla. Mansedumbre. El versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Falta poco, hermano, hermana. Sigue permaneciendo en el Señor. Observará su lugar y no estará allí. No estará allí, ya no va a haber maldad, dice, sobre esta tierra. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Por qué? Porque Cristo va a reinar sobre esta tierra. Gloria al Señor por su palabra. Gracias por su tiempo. Gracias, hermanos, hermanas. Y por favor, nuevamente incito y pido, por favor, amigo, amiga, ¿no has visto tu condición aún ante los ojos de Dios? Por favor, busca de Dios. No sabes cuándo vas a partir de esta tierra.